Pau, viste que este año empieza a haber algunos congresos también en persona. ¡Qué emoción! Principalmente híbrido veo. Híbrido, Sí. o sea, algunas sesiones de forma virtual y otras en persona. Que me pregunto si ¿Cómo a va a partir ser? de ahora habrá siempre híbridos. Digo, Mm. porque está bueno también que la gente que no puede viajar tenga acceso a las sesiones y demás. Yo sé que no Sí. es lo mismo, pero... No, nada, pero está bueno porque de última vos podés pagar, digamos, para asistir a ese congreso de esa manera y podés ver las ponencias. Capaz que no tenés el de estar ahí, hacer networking y todo eso, caminar los Claro. pasillos. Pero no está mal, me parece lindo también. Va a Sí, de ser hecho, el de la interesante ATA va a ver qué ser en hacen. persona, ¿no? Este año. Sí, allí estaré. Pau, voy a estar dando, no te conté, voy a estar dando una masterclass de Video Game Localization. En ATA. Me encanta. Sí, uno Ay, de yo los sí. seminarios pre-conferencia. Me encanta. El día anterior a cuando empieza la conferencia hay algunos seminarios que son un poco más largos. Y bueno, este va a ser uno de ellos. Así que Bueno. ya lo estoy preparando. Todavía falta un montón. Acá tienen la primicia, todis, los que vayan a estar ahí. Yo te digo que me dieron como ganitas, pero yo creo que tiene que ver con las ganitas que tengo de irme a cualquier lado. Ay, sí, No es por, sí. desmerecer el congreso, por supuesto. Pero es como decir, bueno, a ver si puedo viajar, estaría bueno aprovechar Sí, y sí. ir la primera vez sería mía, sí, por lo menos. sí. Pero bueno. Yo trato de ir a muchos, qué sé yo, voy a varios eventos normalmente durante el año, pero y fue interesante ver cómo cada uno de esos eventos los organizadores lo hicieron de forma virtual. Sí. Me parece que algunos con mucho éxito, otros no tanto, pero bueno. Pero bueno, todos lo intentaron. Bueno, se aprendió mucho, digamos, lo que fue en 2020 Me parece, sobre este tema. Sí, y creo que, claro, como decís vos, llegó para quedarse y como otra opción, porque de repente está bueno, ¿no? La verdad a veces, que sí. Privarse de eso porque no podés viajar, porque obviamente no solamente viajar, es la estadía, es la cosa, es todo, no es un gasto, o sea, es una inversión. La logística desde ya. Sí. Entonces, bueno, digo, la verdad que está muy bien. Sí, a mí me puso súper contenta. La verdad que haya presencialidad me pone re contenta. Me imagino que no todos los lugares se puede como uno mandar así a la presencialidad. No todos los países están en la misma. Pero es como, bueno, empecemos a volver un poquito a la normalidad. Sí, va a ser raro esos primeros encuentros, no solo porque uno todavía está medio paranoico, sino que perdiste todas las social skills mal. Sí. No sé vos, pero yo perdí completamente. Y yo medio como que, viste que ahora uno tiene que tuvimos que agregar algunos protocolos nuevos, de relacionamiento con la gente. Yo de repente digo, ¿te puedo saludar? Porque hay gente que de repente ¿qué onda? ¿Cómo nos saludamos? No le importa, hay gente que sí. Digo, entonces siempre estoy como medio ahí, viste, estás como 2-3 segundos dudando a ver si te va a dar el puñito, el codito o un abrazo, viste, y medio extraño. Yo como soy medio abracera, yo qué sé. Ay, por favor, me hiciste acordar, hoy fuimos a caminar a un parque con mi familia y había unos que se ve que estaban en una primera cita que yo flasheé como que habían, o sea, vos te armaste la película, sí. Yo ya me armé toda la película. Y cuando se estaban saludando, se saludaron como que no se dieron ningún abrazo, nada, y fue tipo, bueno, fue muy lindo conocerte. Un placer haberte conocido. Y como que se fueron cada uno por su lado. Y yo dije, ok, no sé si es por el tema de COVID o esta cita fue malísima. Porque si no, mínimo te das un abrazo, qué sé yo. Sí, no sé. Sí, yo te digo que de mis amigas, así, de la gente que yo conozco, hay distintas posturas. Entonces, bueno, viste, cada uno, o sea, uno respeta. Pero bueno, en una cosa profesional, de todos modos, no podría saludarse medio lejitos porque no se conoce. Sí, pero es cierto esto es distinto. De hablar con no sé si siguen usando barbijo, ponele, no sé, la de Estados Unidos no tengo idea si siguen yendo con barbijo a todos lados. Pero yo tampoco tengo idea, no sé cómo va a ser. Barrera en la comunicación, ¿no? Sí. De hecho, yo me encuentro como usando mi técnica vocal de teatro cuando estoy con el barbijo. Porque si no empezás a gritar y después te duele todo. O sea, a tal cual. Sí, quedás. Yo te proyecto porque digo, hago de cuenta que estoy hablándole a la fila número 50 y ya. Bueno, no importa. Bueno usar esa técnica. Es buena la técnica, ¿para qué la tenemos tantos años? Escúchame, pero bueno, en otros casos hay varios eventos virtuales, que también están re buenos.
Vos estás Muy organizando buena. una, me parece. Sí, sí, tal cual. Y pará, tenemos que contar el principal que estamos muy entusiasmadas, que es el Congreso de Traducción de Uruguay. Of course, porque vamos nosotras y porque es en Uruguay. Que nos Obvio. encanta. Bueno, es virtual, pero digo, Sí. lo organizaron María Paula Plazas y Estefani Techera de Uruguay una, de Brasil la otra, si no me equivoco. Y la verdad es que nos encantó porque, bueno, va mucha gente especialista que sabe mucho y nosotras, ¿no? Que nos dejaron ir. Y nosotras. Dijeron, bueno, un recreito. Somos como el comic relief ahí. No nos importa, para nada, al contrario, nos halaga ese espacio. No, orgullo. Sí, total. Y está buenísimo porque le quiero contar a la gente que va a haber un poco de todo, o sea, una oportunidad para aprender, obviamente con todos los congresos, va a haber localización de videojuegos, subtitulado, doblaje, accesibilidad, interpretación. Va a haber gente disertantes de Uruguay, Argentina, Brasil y México. Me parece hermoso todo. Y van a tener interpretación simultánea al portugués. O sea, todo en español. Posta, me parecieron re interesantes las sesiones. Dieron re buen trabajo de seleccionarlas. Re lindo. Y bueno, nosotras que bueno, ya dijimos. Y nosotras que vamos a hablar, vamos a dar una presentación imperdible. En la vida viste tantas ideas juntas. En la vida. Pero bueno. Eso sí, bueno, yo qué sé, nos colamos en el cuti, que lo puedes seguir en todas las redes, están a full las chicas publicando en LinkedIn, en Instagram, o sea, está buenísimo, van a ver caritas conocidas, incluso gente que ha pasado por el podcast, y otras caritas que se nota que saben mucho de sus temas, o sea, está súper interesante, así que, please, lo pueden seguir, el cuti. Y contame el que estás organizando vos, ¿qué quieres saber? Lo otro que estoy organizando, porque a mí algo que me sucede es que la gente me mete a organizar cosas. Bueno. Me invita y yo no sé decir que no. Ese es bien, ahí vas, te estaba esperando la parte que te hacías cargo. Me invitan, pero yo no sé decir que no, entonces siempre digo que sí. Y tipo, es muy fácil. Me encuentro en situaciones de tipo... no tengo tiempo para hacer esto, pero bueno. No, este es lo bueno que es en Chicago, o sea que es cerca donde vivo yo. Yo estoy a 1 hora y media de Chicago, Milwaukee. Qué divino. Y es la Association. ¿Cómo? ¿También es presencial? Es híbrido. Va a haber presencial y virtual, ambas cosas. Es de la Association of Language Companies, ALC se llama la asociación. Ajá. Y también pinta que va a estar muy interesante. O sea, yo ayudé a elegir las sesiones también, así que un poco de responsabilidad tengo por eso. Un poquito. Ahora me voy a meter a... Pero tenemos una keynote speaker que viene, que trabaja en Google y es una capa total. Y qué bueno. Va a ser un golazo esa speaker. Estoy muy entusiasmada con nuestra keynote speaker. Sí, la repegamos. O sea, que es solamente para language companies. Sí, pero van también lingüistas, van a muchos distintos roles dentro de una empresa de traducción, muchos project managers, QA managers, bueno, otros vendor managers, de todo tipo de roles dentro de la empresa. Qué divino. Sí. Y en Chicago, qué tan linda. Y en Chicago, que es lo más, sí. Amé. ¿Y eso cuándo es? ¿Fechas? Eso es en septiembre, del 29 de septiembre, creo, al 1 de octubre, sí. Excelente. Sí, me encantó. No me falla mi memoria. Bueno, lo vamos a buscar. ¿El ALC dijiste? Vamos a buscar. ALC. Y si van, por supuesto me avisan, porque voy a estar yo y también, nada, me pueden venir a visitar acá en Milwaukee. Por supuesto. Están invitados. Hacemos todo juntos. Vamos a Chicago, vamos a con esto, te pasamos a visitar, etcétera, etcétera. Nos cruzamos a Canadá y después yo no vuelvo más. Yo te digo, hago todo esto, no me ve más la cara. Voy a ser la gran June Osborne, voy a desaparecer en Canadá. Bueno, basta de pavadas. Por favor, presentemos a nuestro invitado, que es súper interesante lo que hace y todo lo que sabe y todo lo que nos contó. Así que tenemos una entrevista genial. No se la pierdan. Allá vamos. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Pablo Romero Fresco. Él es investigador Ramón y Cajal en Universidad de Vigo y Honorary Professor of Translation and Filmmaking en University of Roehampton, donde fue profesor titular durante 10 años. Es autor de las monografías Accessible Filmmaking y Subtitling Through Speech Recognition, Respeaking, y editor de The Reception of Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing in Europe.
Es miembro del comité editorial de Journal of Audiovisual Translation y director del grupo de investigación GALMA, Galician Observatory for Media Access, con el que lidera en la actualidad varios proyectos de investigación sobre accesibilidad a los medios, además de proyectos de transferencia con los gobiernos del Reino Unido, Australia y Canadá y con empresas de cadenas de televisión. Pablo es también director de cine. Su primer documental, Joining the Dots, fue estrenado en el 69 Festival de Cine de Venecia y ha sido usado por Netflix y por escuelas de cine de varios países europeos para aumentar la visibilidad de la audiodescripción. Pablo, es un placer que estés aquí con nosotros en Pantuflas. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias. La verdad que está buenísimo el trabajo que haces. Seguramente tenés mucho más para contarnos ahora en la entrevista, así que te agradecemos que te sumes a esta locura que es En Pantuflas, a nuestra cuarta temporada, te cuento. Esta es nuestra cuarta temporada. Caray. Sí. Hace mucho tiempo estamos haciendo estas pavadas y ahora vos sos parte también de ello. Ahora ya sí, ahora ya me atrapasteis. Ahora sí, claro. ¿Dónde estás físicamente? ¿En qué Estoy país? en Vigo, en España. En España. En Vigo, que es en Galicia, en la región de Galicia, que es en el noroeste de España, justo encima de Portugal. Ah, claro, divino. Y escúchame, ¿y en Vigo, Galicia, se usan pantuflas para trabajar? Hombre, sí. Muy bien. Sí. De hecho, es lo que llevo ahora mismo y en el último año, porque las clases que doy son de interpretación online. Así que en pantuflas y a veces pantalón corto o pijamas. Y sí, viste que ahora estamos todos con las pantuflas, pero los traductores arrancamos mucho antes. O sea, siempre hacemos esta salvedad, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, Pablo, para empezar te queríamos preguntar qué fue lo primero que apareció en tu vida, si la traducción o el cine, y cómo empezaste a combinar ambas cosas. No, hombre, apareció el cine antes, seguro. El cine, bien. Sí, apareció a los 5 o 6 años el cine. Wow. Entonces, mi madre me puso ahí a ver cine, a ver pelis de miedo, de Hitchcock, ya cuando tenía, creo que sí. ¡Wow! Bueno, yo decía que las veía, pero yo estaba debajo de la mesa camilla, tapada, y luego le decía que me había gustado mucho la peli, pero en realidad estaba muerto de miedo. Claro. Así que vi mucho cine hasta que luego estudié traducción en la carrera. Y después de la carrera de traducción, que fue en Vigo, acabé en el 2001 y me fui para el Reino Unido. Ya estuve allí 20 años. Y allí en el Reino Unido, pues empecé en Edimburgo, hice el doctorado. Y haciendo el doctorado fue cuando salió la oportunidad de hacerlo sobre traducción audiovisual. Ahí fue cuando empecé con el tema sí. Y ya me quedé allí a dar clase. Y luego, después de 6 años en Edimburgo, pues 9 en Londres también. Wow. Y en Londres fue cuando retomé lo del cine, porque cuando ya llevaba unos años allí en Londres, conseguí un sabático, medio sabático de medio año, y dije, bueno, pues voy a aprovecharlo para hacer un máster de cine. Y entonces hice un máster para aprender a hacer cine, y ahí fue cuando, juntando las dos cosas, pues se hizo más evidente la necesidad de mezclar esos dos mundos un poquito más y que no estemos tan separados, ¿sabes? Claro, tal cual. O sea, en algún momento te confluyeron esas dos vertientes. ¿Y qué? ¿Por qué? 20 años en Londres y volviste a Vigo. ¿Qué pasó? ¿El Brexit? Sí, pasó. El Brexit pasó y está pasando, está claro. como otras cosas. Pero no estoy seguro de que la decisión no fue sobre eso. Es más bien que la Universidad Española es complicada y digamos que para trabajar en la Universidad Española lo mejor es no irte de ella. Que es lo contrario a lo que hice yo. Entonces, para volver hay poquitas opciones. Y salió una que era de un contrato de investigación y lo pedí. Y yo esperaba que no me lo diesen, pero cuando me lo dieron ya no hubo forma de decir que no. Claro. Entonces, y la decisión en realidad, si os digo la verdad, es por niños, porque tuvimos a 2 peques y preferíamos criarlos aquí porque la calidad de vida es mejor, ¿sabes? Claro. Entonces, al final ya dijimos, bueno, pues esta es la oportunidad y nos volvimos. Pero bueno, 20 años allí son muchos años. Un montón. Mucho tiempo. Bueno, ahora digo 20 y no, espera, son 15, no 20. Bueno, está bien. Son un montón igual. Son un montón igual, sí. Y Pablo, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en accesibilidad específicamente? Pues, mira, porque al trabajar en la universidad siempre me daba un poco de reparo dedicar tantas horas de mi vida a algo que luego iba a quedarse en una revista especializada y que iba a leer muy poquita gente, ¿sí? Entonces siempre he estado obsesionado con la idea de que
si le vas a dedicar horas a pensar en algo y publicarlo, que luego llegue a algún tipo de cambio social. Si no, pues para que lo leamos entre nosotros, pues es como que no, Claro. no me parece un buen uso de mi tiempo. Y respeto, ojo, que entiendo todas las posturas, pero prefiero que lleve algún tipo de cambio. Y dentro de la traducción, la accesibilidad me pareció una parte como particularmente atada al mundo social, ¿sabes? A la gente y entonces me gustó siempre esa parte. Y luego al hacer el máster de cine, se me hizo también muy evidente ya que realmente o nos juntamos un poquito más o eso de traducir las películas en tu casa sin contacto con los creadores, tan separados de los espectadores también, pues que es, bueno, que no es ideal, ¿no? Os cuento una anécdota, por ejemplo. Por favor, nos encantan las anécdotas. Vale. Cuando hice el máster, como en Londres, ya sabéis, hay mucha gente extranjera, y en el máster había un par de nativos y los demás todos extranjeros. Uh-huh. Cuando llegó el momento de presentar nuestras pelis, que era final de curso, pues nos llevaron al cine y nada, nadie habló nada de traducción, ¿no? Y entonces llegó el momento en el que había que hacer las pelis y había que subtitularlas. Y yo tenía unos cuantos compañeros chinos que estaban sentados a mi lado y estábamos para ver su corto, ¿no? Cada uno era el corto en el que habías trabajado durante tanto tiempo. Y de repente llega el corto de mi amigo chino y cuando veo el subtítulo ese, digo, Dios santo. Era un subtítulo que nacía en la izquierda de la pantalla, en el extremo, moría en el extremo derecho de la pantalla, en una pantalla grande, y veías que los planos, porque este era además de director, era director de fotografía, y había cuidado los planos perfectamente, ¿sí? Todos los colores, nos pasamos meses trabajando en la corrección de color de cada plano, cada tono. Bueno, pues el 90% del tiempo de la película la gente se pasó viajando literalmente con su cabeza desde la izquierda a la derecha de la sala, sin poder ver ningún tipo de imagen y viajando como si fuese un partido de tenis. Y yo lo miraba y decía, pero hijo mío, si hablamos que yo trabajo en subtitulación, no podía haberme pasado tu corto. Y nada, y todos eran así, todos los subtítulos. ¡Qué pena! Y claro, al final lo que hicimos fue, colaboramos a partir de ahí y esa universidad luego colaboró con la nuestra y entonces nos intercambiábamos los cortos para que nuestros alumnos de traducción pudieran subtitular las pelis de ellos. Pero claro, maravilloso. Bueno, eso. Tenían el recurso ahí de los estudiantes de traducción. Claro, pero hacemos esto, es que si no, no tiene sentido. Y de hecho, muchas de esas colaboraciones que hicimos siguieron en el tiempo. Ellos se convirtieron en directores profesionales y los subtituladores siguieron trabajando con ellos. Entonces, porque se conocen. Bueno. Y al trabajar juntos luego se intercambiaban ya el guión desde el principio, ¿sabéis? Es decir, cuando ya estaba el guión listo, se lo pasaban y le decían, mira, esta va a ser mi peli. Entonces tú ya como traductor tienes una idea de lo que viene, eres parte del proyecto, lo ves crecer, es más enriquecedor también. Eso es re importante lo que estás diciendo, ¿no? De involucrar a todas las partes de la peli desde el principio, porque es cierto que cuidan tanto los planos. Ay, ahora te veo, Pablo. Qué bien. Hola. No lo veía antes. Te cuento a la gente que está escuchando. Pero bueno, si tú me ves, perfecto. Sí, te veo. Congelado, pero te veo. No, digo que hay una cuestión también, ¿no? De que a veces acá, por lo menos en Argentina, muchos estudiantes de cine están sumamente preocupados por todo lo que tiene que ver con la película, ¿no? Esto que decís, horas corrigiendo el color, haciendo una película preciosa, y no tienen en cuenta otras cuestiones, como, por ejemplo, esto de los subtítulos que contaste recién. Y qué bueno que sería que el traductor y las personas que hacen accesibilidad en audiovisual estuvieran involucrados desde el principio con un proyecto cinematográfico. Sí. Eso sería ideal. Sí, esto sería ideal. Y ahora lo que hay que ver es hasta qué punto es simplemente un deseo difícil de cumplir o una realidad que se puede materializar. Sí, entonces ahí yo dividiría. Por una parte están los países en los que la accesibilidad y la traducción audiovisual tienen una estructura de muchos años. Entonces está bien montada, pero cambiar las cosas es difícil, ¿sí? Claro. Entonces, por una parte está en una buena situación para decir vamos a la siguiente fase, que sería esta colaborativa. Pero hay tanto hábito del otro que es difícil. Y están países en los que todo está más en ciernes y entonces a lo mejor se puede empezar ya por ahí. Entonces, os doy un ejemplo de una doctoranda que se llama Florencia Fascioli. Ella está en Uruguay y estamos trabajando en esto en Uruguay. Y lo está consiguiendo porque es una industria más pequeña, en contacto con los creadores. Luego, según por medio del gobierno hay unas ayudas, hay un requisito, de hecho, de modo que si tienes financiación pública para hacer una película, tienes que proporcionar 3 modos de accesibilidad, ¿sí? Y para 2 de esos modos la financiación te llega durante la producción de la película.
Ajá. Entonces, de alguna forma, ya se fomenta el hecho de que empieces a pensar en la accesibilidad por el camino. Qué Y bueno hay muchos eso. cineastas, claro, hay muchos cineastas que ya se ponen en contacto con la empresa empieza a colaborar con ellos y en algunos casos incluso llaman a personas con discapacidades para que colaboren con ellos en la accesibilidad. Entonces, hay que hacerle ver a la gente que no es imposible y que el resultado es mucho mejor, porque Sí, luego hablando con directores, ellos mismos se sorprenden de todo lo que aprenden. claro. Porque ven su peli con ojos o la escuchan con oídos nuevos, porque Ujú, nunca le habían contado las imágenes de su peli, como en audiodescripción, porque ujú. nunca le habían descrito los sonidos de su peli, y porque además la lógica es aplastante. Pensad que en el proceso de hacer alguno de los cortos que hacía yo, por ejemplo, acabo de acabar un documental largo, y en ese documental tuvimos que hacer la música para el documental. Entonces hablé con los músicos y es una experiencia de traducción bonita en la que dices, vale, ellos me dicen, ¿qué música quieres? Y yo digo, no sé, yo no tengo ni idea de qué música quiero, una música que quede bien, vale. Claro. Entonces, ellos me dicen, muy bien, Pablo, esto no nos ayuda, así que me tienes que dar palabras, ¿vale? Entonces yo les doy palabras, les explico el espíritu de la peli, lo más Ah, abstracto que sea, y les digo, bien, va por aquí, estos son los temas principales, y quiero música que me transmita estos adjetivos y sustantivos, ¿vale? Y ellos ujú. cogen los adjetivos y sustantivos y los convierten en música, es magia, ¿sí? Es traducción Wow. magia, ¿no? Sí. Y entonces un buen día, al final de la semana, te dicen, escucha esto, ¿qué opinas? Y yo lo escucho y a lo mejor sí o a lo mejor no. Y resultó que sí. Entonces lo escucho y resulta que sí, y entonces yo eso se lo paso a mi hermana que está en otra ciudad, ¿sí? Y le Mm. digo, Sofi, escucha esta música y dime qué te transmite, dímela en palabras, en adjetivos y sustantivos. Y ella me pasa sus adjetivos y sustantivos y me dice, pues mira, me transmite melancolía, pero un poquito de esperanza, tal. Y resulta que eran los mismos adjetivos a los que había puesto Wow. yo, más o menos, ¿sí? Vale, Eso sí que es y ahora magia. a lo que vamos es lo siguiente es, imaginaos que en este proceso tan bonito, luego llega el momento de traducir para sordos y de describir esa música. La música se describe con adjetivos. Si esto lo hace Pepe Martínez, que no tengo ni idea de quién es, pero imaginaos un tal Pepe Martínez en su Ujú. casa, sin contacto conmigo, rompiéndose la cabeza en un poquito tiempo y cobrando muy poquito para sacar adjetivos, ¿por qué tiene que hacer él ese esfuerzo que cuando en realidad esos adjetivos ya estuvieron creados en primer lugar? Me los pidieron a mí, se los pasé a los músicos los transmitieron. Entonces, ¿por qué no se Ya pone en están. contacto Pepe Martínez conmigo? Le transmito los adjetivos, está o no de acuerdo conmigo y lo ponemos ahí. Claro. Claro. No Sí, tiene, es hacer parte al lingüista del proceso en sí. Claro, pero Sí, pedir a un fantástico. traductor que haga todo eso desde cero es pedirle que rehaga un trabajo que ya estaba hecho y aún encima darle una responsabilidad que en realidad no es solo de él, tendría que ser también el cineasta y así trabajamos todos en equipo, ¿no? Yo creo Ujú. que en ningún momento nadie se plantearía que el montador de una peli la monte sin estar en contacto con el director. Bien, Tal cual. pues ¿quién ha decidido que cómo habla una película en un idioma para muchísimos millones de personas es menos importante que cómo se monta esa peli? ¿No? Claro. No, Yo creo que exactamente. nos hemos acostumbrado a que nuestro trabajo esté bastante devaluado, pero bueno, no os olvidéis de una cosa, más del 50% del dinero que recibe una película después de hecha viene de sus versiones traducidas. Más del 50%. Y en esas versiones traducidas se está gastando ahora mismo solo el 0,1% del presupuesto. Wow. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros somos el 50% de esas ganancias y en nosotros invierten el 0,1? Eso es un escándalo. Es un escándalo. Creo que más Realmente de que uno está en este momento rompiendo todo con estas cifras que Claro, acabas de decir. nada. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, pues fijaos, si entramos en contacto con la productora al principio, esa productora tiene un presupuesto grande, porque es el presupuesto de la película. El otro Ujú. día me decía un amigo que trabaja en la industria, me decía, Pablo, el dinero que se están gastando en vosotros, pero en vosotros digo, en traducir a Claro. todos los idiomas de la película, es el dinero, es más o menos lo que se gastan en la fiesta que se hace al acabar la película. Ay, qué horror, Para, sí. solamente para el The Crew, ¿sabes? Entonces, Claro. claro. ¿sabes? Esto hombre, podemos dos opciones, podemos deprimirnos por esto o podemos luchar, ¿no? Por Entonces, supuesto, hay la idea es margen de decir, pelea ahí, margen de claro, pelea. Margen de pelea si totalmente. entramos antes, porque cada vez que Sí. hablamos con productores que están empezando la peli, ahí tienen Ujú. dinero. Cuando les decimos, mira, en vez de 1.000, gástate 3.000, para ellos no es nada. No es nada. Claro, claro, Nada. claro. Luego más tarde sí, porque más tarde se ha acabado ya todo el presupuesto. Y ahí es cuando entramos Claro. y no hay dinero.
No, Sí, no, no. sí, es al final del proceso. Eso como- es. Y una cosa Al final más. de todo, no, Y una cosa más que me tenéis que parar porque si no, no callo. Pero una cosa más, que es el presupuesto de accesibilidad, cuando una productora está empezando, se consigue facilísimamente por el bien social que causa. Entonces, es como hay mucha facilidad de sponsorship si lo que dices es necesito hacerla accesible. Ahí te cae, ahí les cae el dinero. Les cae el dinero encima. Entonces, ahí es donde hay que entrar. Con lo cual es una cuestión de timing, de tiempo, de cuándo empezamos. Sí, de meterse antes, hay que meterse Eso antes es. en la rueda. Tal cual. Esta información que vos estás dando, me imagino que es algo que venís recabando con los proyectos de investigación, ¿no? Que haces en el Observatorio de Galicia. Sí, entonces llevamos desde el 2013, que fue cuando acabé ese máster, Wow. empezamos con esto que se llama Accessible Filmmaking, ¿sí? Y la idea es el filmmaking que considere la traducción y la accesibilidad con dos cosas. Una, desde el principio o desde antes de la distribución, es decir, desde en algún momento del proceso, y dos, en colaboración con el equipo creativo. Bien. Entonces, esto es por lo que luchamos en los últimos 7 u 8 años. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, un libro, el libro está ahí, pero entiendo que lo lee la gente que lo lee, pues perfecto. Luego una guía, para los que no quieran leer un libro, pues una guía online en la que están con clips y con resumen de todo, hay un presupuesto, hay ejemplos, hay un modelo con pasos que se pueden seguir. Ah, maravilloso. Esa guía luego he ido recabando una base de datos de la gente que me la ha pedido y entonces pues tenemos a cientos de personas de todo el mundo que la están utilizando por ahí. Bueno. Y luego intento recoger todos los ejemplos que encuentro de casos de Accessible Filmmaking, porque si no tienes lo típico de ya, pero eso está muy bien, Pablo, pero eso no va a funcionar, y entonces lo que hacemos es recogemos todos esos casos para decir, mira, está aquí, si quieres lo haces, y aquí tienes a toda la gente que lo hace en 5 continentes, y si no quieres, no tienes excusa, simplemente decides no hacerlo. Bueno, pues claro, vale. Ya está. Y una cosa más, y una cosa más que os digo es, ¿sabéis de quién viene esta es una pregunta mía a vosotros? ¿Quién es más reacio a este modelo? ¿De dónde viene la resistencia de gente que te diga esto no va a funcionar? De Hollywood, no. No, seguid. Decidme más. A ver, no sé. No es de los cineastas. De las empresas de traducción, no sé, ni idea. Sí, de los traductores. De los traductores. Wow. Y yo llevo tiempo pensando, pero ¿por qué siempre me encuentro esta? Y creo que es una reacción a, mira, lo que hay es lo que hay y ya está, claro. Y no se va a cambiar nada. Y hay como una especie de pesimismo un poco ya interiorizado y antropológico. Entiendo porque la gente está muy quemada. Sí, están entregadas, claro, están como ya entregadas. Esto es lo que hay. Sí. Pero ahora os digo, los traductores que conozco que trabajan con cineastas mano a mano, es que están encantados. Claro. ¿Sabéis? Están encantados. Porque les dan más tiempo, porque el cineasta, por ejemplo, el último con el que trabajamos, tenía unas fases de postproducción de su peli, ¿sí? Y hablé con él al principio, hablé con él en el medio. Y luego al final, cuando llegó la postproducción, me dijo, mira, Pablo, tengo 3 semanas para sonido, 2 semanas para color y 2 semanas para traducción. ¿Sí? Y entonces, o 3 semanas, no sé cuánto era. Entonces me dijo, mira, aquí tienes la peli, no está montada del todo, pero casi. Entonces la vimos y dijimos, muy bien. Tenemos estas dudas ya. Entonces ya dudas de traducción se las pasamos ya. Y lo siguiente era, por ejemplo, pues yo qué sé, temas tipo, oye, pues aquí hay un personaje principal que parece que es principal y luego se convierte en secundario. Los colores, le doy el color, ¿esto lo transmito o no lo transmito? Le doy el color de principal y luego de repente me quedo con ese color o no. Y él me dijo, ¿qué colores me hablas? Yo no tengo ni idea de colores. Pero claro, uno le enseña al otro subtitulado, el otro le enseña al uno peli, el cine, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo más o menos. Y es un proceso bonito. Y luego le damos también opciones creativas. Le decimos, oye, ¿y no quieres a lo mejor poner un subtítulo en otro lado? ¿Y no quieres darle este efecto? ¿O darle una sombra? ¿O quieres que se vaya poco a poco este subtítulo para que transmita esto? Y claro, una vez que le abres esa puerta, él me dice, muy bien. Y entonces me dice, Pablo, ¿por qué tenemos que utilizar Arial? Y yo, hombre, ¿sabes? Me dice, ¿es una ley? Y yo, no, es que no es una ley. Y me dice, ¿tengo que seguir la norma 1 española? Y dije yo, hombre, pues se sigue. Pero me dice, ¿le estoy obligado? Y dije yo, bueno, pues es que no. Porque es que él tampoco está... ¿Hay algún manual que te diga cómo hacer tu peli? No. Bien, claro. Entonces, ¿hasta qué punto los manuales que tenemos de accesibilidad tienen que ser indicaciones o obligaciones? A lo mejor son solo indicaciones, porque es una obra artística, ¿no? Y las obras artísticas son todas diferentes desde ese punto de vista. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una accesibilidad igual para pelis diferentes? Es decir, ¿por qué la rampa de acceso a esa peli no puede ser del color de ese edificio?
Claro. ¿Por qué no hacemos una rampa diferente para cada edificio? Porque lo que estamos haciendo, con perdón, son rampas iguales para edificios diferentes, ¿no? Exacto. Está buenísimo lo que decís, o sea, sería como hermosísimo e ideal que uno pudiera, porque además convertirse en asesor también, ¿no? De trabajar mano a mano con la persona que está haciendo la película. ¿Sabés qué me hace acordar a la película Parásito que habíamos hablado, Pau? Que la traductora trabajó con el director y que estuvieron como semanas metidos juntos mientras él editaba, trabajando con el subtítulo, y como que los subtítulos salieron re bien porque le pusieron cuidado bárbaro. Es así. Y yo creo que además, pensado un poco, yo creo que no es casualidad que se den muchos casos en pelis traducidas al inglés en vez del inglés. Porque los cineastas de ¿cómo se dice? De tipos de cine no hegemónicos, no estadounidenses, cuando hacen cine ya lo hacen pensando, vale, yo voy a tener que traducir esto al inglés, ¿sí? Claro. Y lo cuidan. Más conscientes del idioma. Totalmente. Sí. Y dicen, yo quiero que mi película diga lo que dice en mi idioma, ¿sí? Y quiero estar encima y quiero verlo. Entonces tienes a Iñárritu, a los mexicanos, a los orientales que dicen, bueno, cuando llegue esta película a la gran masa de Hollywood, ¿qué va a decir esta película? ¿Sí? Y yo quiero estar ahí encima. También es porque ellos entienden un poco de inglés y se pueden meter más. Pero es cierto que tienen ese cuidado, que cuidan al espectador, y para ellos el espectador es global. De cualquier... Claro, tiene más conciencia. No es el espectador, no es el espectador inglés y luego, bueno, buena suerte con lo demás, ¿no? Cuando le llega a los demás. Entonces, también es un proceso de educación de que piensen en the global film, que sería la peli en general, la peli global es la peli que aúna a la original, a las traducidas y a las accesibles. Y como director, no te desentiendas, o como directora. Es tu responsabilidad cuidar todas y por igual, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo creo que si una peli es pequeñita, pues tú como traductor ya puedes estar en contacto con el director. Si es una peli grande, que se va a traducir a 10 idiomas, pues ¿por qué no tener un director de traducción? O un director de accesibilidad, que es lo que estamos haciendo. Coordina. Claro. Entonces, no va a haber 20 traductores preguntando cosas al director o a la directora, pero sí puede haber un director que canaliza las opiniones de esos traductores y la transmite al director. Una persona. Pues eso se puede hacer, esto no es imposible. No, entonces, tal cual. Claro, entonces, y luego los resultados son, mira, un ejemplo muy bonito que nos ocurrió. Un corto con un director en el que son dos personas que no se conocen, se encuentran en una parada de metro solas, y él, claramente a él le gusta a ella, se va acercando, ella está pensando un poco, Dios mío, qué pesado, pero poco a poco, con las gracias, tal, se van acercando. Al final acaba la cosa, lo siento, acaba mal, pero hay un momento que se van acercando poco a poco. Bien, nosotros les pusimos un color a cada personaje. Y el director un día nos llamó y nos dijo, muy bien, se distinguen bien los personajes por los colores, pero a medida que se van acercando entre ellos, ¿por qué no ponemos los subtítulos entre los dos en vez de abajo? Ajá. ¿Y por qué no los colores, que eran un naranja y un amarillo, creo que eran, los vamos calentando, los vamos haciendo warmer, ¿sí? Poco a poco, simplemente poco a poco. Y yo pensé, Dios mío, llevamos 20 años haciendo subtítulos y no se nos ocurrió nunca nada de esto. ¿Y por qué no? Pues porque nosotros llegamos al cine desde la palabra y ellos llegan desde la imagen. Entonces, claro, una persona que piensa visualmente, se le ocurren muchas más cosas. Y son gente creativa, nosotros también, pero son gente que está creando imágenes. Entonces, ¿qué pasa si juntamos nuestros cerebros? Pues que salen opciones no estándar que son interesantísimas. Originales. Claro. Súper interesante, claro. Sí. Me entonces, encantó. Nos potencia la creatividad nuestra también, ¿sabéis? Entonces es como... Te ves como parte de hacer una peli, no te ves como un parche que le metes a la peli al final, ¿sí? Y eso cambia muchísimo la experiencia también del que ve, obviamente, porque va a ver algo nuevo y que también le está comunicando algo, ese subtítulo con esos colores y... Sí, porque hombre, a lo mejor no va para cada peli, pero pensad, al final están más integrados, no son un pegote encima de la pantalla, abajo, con siempre la misma letra, no, es una rampa que se adapta a la forma, al color del edificio, ¿no? Es más orgánico todo. Sí, totalmente. Re lindo lo que estás diciendo, Pablo, me encanta. Te quiero preguntar de qué se trata tu documental Joining the Dots, o sea, para que nos cuentes a todos nuestros podcast escuchas y si se puede ver en algún lado. Sí, se puede ver en todos lados. Es un documental sobre, más bien con un amigo ciego y sobre su experiencia
desde que perdió la visión hasta... Básicamente son 3 días con él. Entonces paso 3 días con él y voy documentándolo y vamos viendo un poquito su visión desde, pues su punto de vista, su experiencia más bien, desde que perdió la visión hasta que luego fue lidiando con todo ello y descubriendo la accesibilidad. Porque él era un aficionado, muy gran aficionado al cine y al teatro. Entonces, poco a poco, a medida que fue aprendiendo a vivir con su ceguera, fue también descubriendo la accesibilidad, ¿no? Entonces pasamos pues un tiempo con él y vamos viendo cómo es su experiencia como espectador, pero también como persona. Porque creo que muchas veces tendemos a ver a nuestros espectadores como, pues eso, como espectadores ciegos. No nos imaginamos en el cine y en el teatro, pero claro, ¿qué pasa después cuando se acaba la película y cuando se acaba la obra de teatro, ¿no? Esa experiencia que tienen después, esa vida, es parte importante de lo que deberíamos saber para luego darles un buen servicio también, ¿no? Claro. Entonces eso es un poquito acercarnos a su experiencia, es lo que intenté. Son 10 minutitos y lo vamos viendo en casa, viajando y en el teatro. En el teatro es con toda la experiencia que suelen tener los espectadores ciegos, por ejemplo, en el Reino Unido, que es lo que se llama como un tour táctil o touch tour, en el que van tocando, ya sabéis, ¿no? Van tocando a los actores, al set, al decorado, ¿no? Todo eso lo van tocando y tienen ya vestuario, Sí, ¿no? sí, También. porque es una experiencia, tiene que ser la accesibilidad multisensorial. No puede ser que nosotros nos limitemos a describir imágenes y ya está, ¿no? Porque si lo pensáis así, es un poquito demasiado lo que llaman ableist o capacitista, es decir, demasiado desde nuestro punto de vista visual, que es como tú no ves, te voy a contar lo que tú no ves, pero yo sí. Claro. ¿No? Pero eso es desde mi punto de vista. Pero igual hay que acercarse a su punto de vista, porque es para ellos. Entonces, a lo mejor su punto de vista es tú cómo experimentas el mundo, solamente con imágenes descritas. No, porque eso sería un poco negativo de, como no tienes esto, te lo corrijo. No. Pero es más, ¿entendéis lo que os digo, verdad? Sería también, bueno, el mundo lo experimentan con mucho sonido, ¿no? Con mucho sonido. El mundo lo experimentan con mucho tacto. Pues podemos dar esa experiencia multisensorial en nuestra accesibilidad. Pues de ahí que el tacto sea tan importante, o que lo que pase en la imagen y esos colores que se van calentando sean tan importantes para el espectador sordo, ¿sí? Entonces, Dios mío, parece que no callo, pero bueno, me entendéis, ¿no? Está bien, sos el entrevistado, así que tenés... No, esto que estás contando, te preguntabas dónde se podía ver, porque casualmente, ya lo conté en otro podcast, tengo un amigo que acaba de perder la visión. De grande, digamos. Pues mira, entonces quiere reconectar con el cine y le cuesta, digamos, entrar por ahí. De hecho, el origen del corto fue este que tú hablas. Es decir, hubo una persona que en el Reino Unido, no me acuerdo qué cargo tenía, pero era una persona con un cargo relevante, perdió la visión, entró en una depresión y estuvo a punto de suicidarse. Wow. Trevor, el protagonista y amigo mío, protagonista de este corto, lo conocía y... luego vio cómo salió de ese túnel, pero Trevor me dijo, es importante que hagamos algo para contar esta experiencia y explicar que hay vida, hay luz al final del túnel, hay una vida diferente, pero vida, que puede ser muy plena, pero hay que saber llegar a ella y luego vivirla. Entonces es un poquito la experiencia que intentamos contar. Y la verdad es que ahora, si os digo la verdad, ahora tengo miedo de verlo de nuevo, porque tengo miedo de, bueno, primero de todas a lo mejor los errores que cometes porque fue hace 10 años y había acabado de acabar el máster, o de que la accesibilidad no sea como yo la entiendo ahora, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pero lo podéis encontrar en Vimeo o Vimeo, si simplemente ponéis Joining the Dots y luego podéis poner English Subtitles si queréis con eso, Audio Description si queréis con eso, o Spanish Subtitles. Con esas está seguro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, le voy a decir que lo mire, está en todo ese proceso, digamos, pero me pareció súper interesante también porque uno a veces piensa que la gente que no vio nunca en su vida y que ya está acostumbrado, y la realidad es que no. Hay casos diferentes y es difícil volver a recablearse uno y vivir la vida de otra manera. Totalmente. ¿no? O sea, totalmente. Parte de lo que vamos encontrando en este campo es que, aunque tendemos a, porque es más fácil, encapsularlo todo en un mismo cajón, es decir, yo qué sé, media for all, ¿no? Bueno, pues para todos. Pero
¿es media for everyone as well? Y lo difícil es el everyone, el cada uno, porque ¿por qué van a ser dos espectadores ciegos más parecidos entre sí que dos espectadores videntes, no? No, totalmente. Entonces, claro, mira, fíjate el caso que me dices tú, pues efectivamente una persona que ha visto, con lo cual no es lo mismo una persona que ha nacido ciega y muchos más casos. No, claro, no, es un tema que uno no conoce, o la mayoría no conoce a menos que lo toque de cerca o que no lo pensamos, porque la realidad es esa, uno ve, entonces no lo piensa. Efectivamente. ¿Y a vos te parece que en Europa, bueno, vos que estás en Europa, digo, hay más conciencia de esta necesidad de accesibilidad que en otras regiones, o estamos todos igual de para atrás? Yo creo que la concienciación, no, yo creo que la concienciación sí va llegando, y creo que hay un lugar al que ir, eso sí, y es importante que sepamos más o menos hacia dónde se está caminando. Entonces, luego ya cada uno puede ver en su lugar, en donde está, pues cómo está avanzado. O sea, yo no considero que España esté en el lugar en el que está el Reino Unido, y es muy posible que me diría Flor, por ejemplo, que Uruguay no está donde está España, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, empezamos con la accesibilidad, es decir, hay acceso, por ejemplo, Netflix, Disney y demás, dan subtitulación, dan audiodescripción, dan lengua de signos, sí o no. Vale, bien. Televisiones, ¿las dan o no? Entonces, legislación y cantidad de accesibilidad. ¿La hay o no la hay? Eso ya para empezar, es un primer paso. Pero una vez que se cumpla eso, o que se vaya cumpliendo, hay que seguir con más pasos. Entonces, el siguiente paso sería ponernos a pensar realmente si hay igualdad. Entonces, la accesibilidad hasta ahora es demasiado, desde mi opinión, accesibilidad que nosotros, los capacitados, damos a gente discapacitada para nuestras obras, ¿sí? Para obras hechas. Entonces, y se la damos a ellos sin colaboración con ellos. Y además, muchas veces, después de que la obra ya esté hecha. Hay muchas cosas que cambiar. Entonces, lo primero, ¿qué podemos cambiar? Pues que no le metamos la rampa al edificio al final, sino que diseñemos el edificio con la rampa en mente. Entonces, eso ya es Accessible Filmmaking, ¿sí? Vale. Pero Accessible Filmmaking nos da colaboración con el cineasta y el traductor. Correcto. Pero ¿dónde queda el espectador sordo y ciego, por ejemplo? Entonces, siguiente paso, inclusión. Es decir, de accesibilidad a inclusión. Hay que hacerlo en colaboración con personas ciegas y sordas, creo yo. Y eso no llega tampoco, porque lo siguiente sería que las personas ciegas, sordas y con otras discapacidades creen contenido. Porque, ¿por qué hago yo la peli sobre Trevor y no la hace Trevor o un compañero de Trevor? ¿Entendéis? Porque si no, mi visión siempre va a ser la visión de una persona que tengo los estereotipos de lo que nosotros pensamos del ciego. ¿Sabéis lo que os digo? Exacto. Claro. Entonces ahí hay muchos problemas porque tendemos a fijar los anuncios de personas discapacitadas como muchas veces los ponen como héroes. Hay una teoría del super creep. Hay una creep theory, que es la teoría del lisiado, que es una forma muy vulgar y peyorativa de ver, pero que ellos lo han apropiado muchos discapacitados y hablan de eso, ¿no? Y hablan del super creep, que es que cuando una persona o una empresa llevada por personas capacitadas, como yo qué sé, Nike, de repente te ponen a una persona que no tiene piernas, pero se supera a sí mismo y consigue ganar un concurso de natación y una medalla y no sé qué, y es una inspiración y todo eso, vale, muy bien. Nos gusta el anuncio, está muy bien hecho y nos inspiramos. Pero, ¿cuántas veces habla esa persona, ese héroe? ¿Cuántas veces habla en el anuncio? La mayoría de las veces no habla. Sino que está ahí para inspirar, hecho por personas discapacitadas, para inspirar a personas capacitadas. Perdona, hecho por personas capacitadas. Para inspirar a personas capacitadas, sentirnos de maravilla y sentirnos súper empáticos. Claro. Pero ¿dónde está lo otro todo? Entonces, al final, lo que dices es, si una persona discapacitada hiciese este anuncio, lo haría igual. Y nos paramos a pensar en el efecto que tiene este anuncio, porque este anuncio está hecho por nosotros para sentirnos bien. Vale, ¿cómo hace este anuncio sentirse a una persona discapacitada que no es campeona olímpica? Claro. A lo mejor está en su casa sin piernas y dice, yo no soy ese y nunca lo seré. Y mi vida es una mierda, por ejemplo. ¿Sí? Y este anuncio me está haciendo sentir más mierda. Entonces, con perdón, ¿vale? Pero me explico. Entonces, tenemos una parte de culpabilidad en esto también. Y a lo mejor, si las pelis, si estos edificios, si todo lo demás empieza a ser hecho por gente con discapacidad, a lo mejor empieza a ser diferente todo. Entonces, yo creo que tenemos un paso importante que dar a la inclusión y al acceso a la creación. Que las personas discapacitadas creen, porque entonces lo veremos y creo que nos va a hacer cuestionarnos muchos de los estereotipos que tenemos y que no pensamos.
Exactamente. Esa es la verdadera diversidad e inclusión. Eso es. Totalmente. Y al final, Marina, lo que Hablando dices, claro, y lo que dices al final, ¿cómo de lejos está esto de la inclusión de minorías o mayorías minorizadas como, y digo, las mujeres? Ahora que las mujeres hacen mucho más cine, ¿no veis la mirada femenina de las películas totalmente diferente? Totalmente, claro. Totalmente. Sí, salir de la mirada hegemónica, o sea, eso sería es. la Claro, inclusión pero entonces, verdadera. claro, y eso al final es unirnos con la lucha de las mujeres, de las personas de diferentes razas que no son blancas, de personas con orientaciones sexuales que han estado oprimidas. Entonces, al final, es unirse a esa lucha, ¿sí? Totalmente. No lo sé. Yo el otro día os comento un caso rápido, porque no puedo callar. Ahí va. Y es, el otro día estaba viendo un corto fuertísimo, fuerte y potente, que te deja, y está hecho por personas sordas, se llama Dear Hearing World, y te mete una patada en el culo, ¿vale? Y lo estaba viendo, y yo lo estaba analizando desde el punto de vista de los subtítulos, ¿vale? Porque son subtítulos creativos, porque es lo que estudio ahora, subtítulos creativos. Y me sentí imbécil diciendo, yo voy a analizar los subtítulos creativos de esto cuando en realidad lo importante es todo lo demás, ¿no? Y se lo dije, y se lo comenté a una doctoranda que trabaja mucho en esto, y le dije, Kate, yo me siento como si estuviese analizando los cordones de los zapatos del soldado que se va a la guerra. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esos zapatos? Y ella me decía, pues sin zapatos no vas a la guerra. Claro. Y tiene razón. Y eso es ahí donde estamos. Entonces yo creo que es importante que los que trabajamos en accesibilidad pensemos, bien, sigamos cuidando esos zapatos, pero pensemos en todo. Pensemos en el soldado entero, en la persona entera y en la lucha que están luchando, ¿sí? Que están haciendo. Y que esa lucha es con otra gente que está luchando por otras cosas también. Entonces ahí ya uno dice, pues ¿cómo no vamos a seguir con esto? ¿No? ¿Cómo no vamos a seguir? Si estamos en el medio de toda esta batalla. Pues eso. Muy bien. No, tenés mucha razón, me encanta. Esta entrevista me parece que va a ser muy potente y que va a movilizar a mucha gente. Pablo, te cuento que tenemos una última pregunta con la que cerramos todas las entrevistas en esta cuarta temporada. Una última pregunta que es la tercera, porque eso nos ha dado tiempo a hacer 3 preguntas. No, igual está bien, ¿eh? No, dejamos, creo que quedaron 2 o 3 en el camino, pero porque las contestaste solo, así que te las hagamos. Así que está bien, nos gusta esta gente que habla sola. Esto es como cuando vas al psicólogo, el psicólogo te dice, bueno, contame, y le tirás todo, ¿viste? Que no te tiene que estar sacando. Igual. O sea, es maravilloso esto. Bueno, te cuento. Sabemos que el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, ¿no? Pero siempre hay un momento de crisis o de encrucijada que es como que te sacude y lo superás, ¿no? En la mayoría de los casos, y aprendes algo de eso. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Pero ¿me hablas de profesional como traductor o como bueno, podrías relacionado con la traducción, lo que vos quieras. Vale. Okay. Interesante. Es que lo veo diferente. Es que acabo de vivir un par de esos momentos, no conmigo, sino con estudiantes de doctorado. Pero claro, no es lo mismo que el mundo profesional. Entonces yo me imagino que el bajón del mundo profesional puede ser la idea de, vale, yo quería trabajar solo de tal y de repente me doy cuenta de que a lo mejor no es tan fácil. Se me echan encima otros traductores porque yo estoy dispuesto a aceptar cualquier trabajo con poquito sueldo, pero para empezar lucho contra toda la gente que está más establecida. No quiero hundir el mercado, pero no quiero quedarme sin trabajo. Y a lo mejor no voy a poder traducir solo pelis que me gusten durante toda mi vida, ¿no? Por ejemplo. Claro, y tengo que hacer otro tipo de traducción. Ese bajón, yo creo que necesitas una gota de realismo, de pensar, bueno, a ver, ¿cómo es esto en realidad? Voy a hablar con otra gente y ver si efectivamente una vez que se meten en sus pantuflas no solamente hacen super pelis, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como reposicionar tus expectativas y luego disfrutar mucho cuando te vengan los trabajos que te gustan. O sea, es decir, no va a ser solo eso, pero es un lujo. Ya sé, ahora mismo no voy a tener más expectativas de las que hay, pero ¿es un lujo o no es un lujo poder traducir películas? Aunque sean solo de vez en cuando, ¿no? Piénsalo, piensa dónde podías estar. Es decir, esto de siempre, perspectiva. Un poquito de perspectiva. Podías estar traduciendo solamente manuales de medicamentos, ¿no? Exacto, claro. Efectivamente. Manuales técnicos. Bueno, perfecto. Entonces, un aprendizaje es ser realista. Sí. Ser realista y luego decir, vale, pues me posiciono, no pido demasiado, pero una vez que ya estoy a gusto con lo que tengo, tío, disfruta lo que tienes, que es una maravilla, ¿no? O sea, somos parte de una experiencia única, ¿no? Ayer me decía alguien en una reunión de doctorado, me decía, ¿cómo puede ser que en el proceso de hacer cine, que es tan banal, porque yo como director muchas veces
entiendo lo que dice alguien que dijo, creo que era Sidney Lumet, que es un director, es una combinación entre poeta y policía de tráfico, guardia de tráfico. Y a lo que se refería es que tú cuando estás en el set, lo único que estás haciendo es, ostras, pero cuidado que haya los donuts para la comida no sé qué, que haya, sobre todo si no eres Spielberg, claro, que tenga no sé qué, muévete, repite esto, tal, no sé cuánto. Estás dirigiendo, pero dirigiendo como si fuese el tráfico. O sea, olvídate del arte. Y de vez en cuando surge el arte, o no surge, ya veremos, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que hay tantas cosas tan banales, ¿cómo puede ser que de repente surja una experiencia que a lo mejor a veces le cambia a la gente la vida, ¿no? Pero a veces pasa. O sea, al final se junta la música, la imagen, el tal, no sé cuánto, y de repente llegas, lo ves y dices, ¡guau! Y hay alguien a que le llega y le podía decir algo o cambiar su vida casi. Y que nosotros seamos parte de eso es brutal. Es brutal. Totalmente. Entonces, yo creo que si le llega el bajón a alguien por cómo están las cosas, por el dinero que cobras, por los plazos pequeños, por no sé qué, bueno, pues dos cosas. Una, no nos contentemos con eso, porque se le puede luchar por otra cosa. Y dos, aún con esos plazos, nuestra parte no es ni mucho menos menor. Es una parte enormísima de esa experiencia. A veces es casi la más importante. Entonces, joder, sintámonos parte de algo tan importante. Totalmente. Totalmente. ¿No? Y sí, si necesitan apoyo y se hunden un poco, les das mi teléfono, me llaman y hacemos una tercera sesión. Le hablas un rato y listo, ya está, se le pasó. Sí, Qué genio, muchísimas gracias, Pablo. Fue un placer. Muchas gracias. Nada, hombre, un placer para mí también. Y saludos por ahí por Galicia, que sigan las investigaciones y las luchas. Perfecto, ahí seguimos todos, venga. Un beso enorme, muchas mil gracias. Hasta luego, chao, chao. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa. Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Este bolero va dedicado a ese corazoncito de profesional que sufre, que se ahoga en llanto cada vez que alguien le dice: no, en realidad el primo del vecino de una amiga que terminó la cultural, ¿viste? La cultural inglesa, pasó en farmacéutica y lo hace más barato. Porque te entendemos, de corazón, para vos. Si quieres un profesional, piensa en mí, que valga lo que vas a pagar, piensa en mí. Ya ves que lo barato siempre sale caro, que todo lo que ahorres con el hijo del vecino, que fue la cultural, no te va a salvar. Piensa en mí cuando te entregue una basofia, cuando sufras por tener que pagarla, piensa en mí. Cuando sepas que hay que rehacerla, no me llames para quejarte, prepárate para pagarme sin chistar. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.